Saludo, mi nombre es Jessica Camilo Reina. Este es mi documento de identidad. Pertenezco al curso de tratamiento de imágenes, grupo 18. En esta ocasión vengo a presentarles la etapa o fase 5, es donde vamos a sustentar el proyecto. Como nombre le he puesto al proyecto Visión IA, Análisis y Clasificación de Imágenes. Como primer punto, pues vamos a ver una breve descripción de los trabajos en cada una de las unidades del curso. Para la unidad 1, componente práctico, vimos lo que fue el procesamiento de imágenes utilizando técnicas de detención de bordes con los operadores CANI y SolveLM en el software MATLAB. También se aplicaron operaciones morfológicas como la dilatación, erosión, con diferentes elementos estructurales para analizar el comportamiento de los bordes detectados. Posterior a ello también se empleó funciones como infill para rellenar huecos internos en los bordes y de esta forma pues mejorar la identificación de contornos completos. Aquí vemos el código implementado que se utilizó en el software MATLAB. Vemos también el código de filtro para el ruido gaussiano. Acá vemos el código de la función morfológica de la dilatación para software y para CANI. También vemos el código que nos sirvió para rellenar los huecos en imágenes de bordes obtenidos por CANI y por software. Estas son las imágenes resultantes de cada código. Para la unidad 2, aprendizaje de máquinas. En esta unidad pues detallamos lo que era el desarrollo y análisis de dos procesos aplicados en MATLAB. Estos estaban orientados al procesamiento de imágenes y la clasificación de datos mediante aprendizaje automático. Para el primer proceso pues involucró lo que era la segmentación y análisis geométrico de regiones en una imagen, en donde pues se utilizaron técnicas de conversión, escala de gris, indiciación, distinción de propiedades como las centrales de la secundaria de las áreas. En el segundo proceso se aplicó un modelo de máquina de vectores de soporte SVM, en donde se entrenó con datos de características para clasificar las observaciones de pruebas almacenadas en archivos DEX. Los resultados obtenidos en estas muestras en MATLAB nos ayuda a abordar problemas de procesamiento de datos visuales y estructurados, demostrando pues su aplicabilidad en áreas como la detección de patrones y predicción de características en datos desconocidos. Pasamos a la implementación del código. Aquí tenemos la función de centroide en circularidad. En el siguiente código tenemos el clasificador de entreno para la máquina de predicción. En el siguiente pues tenemos el clasificador de umbral o perceptrón. Y estas son las imágenes resultantes obtenidas tanto para la base de datos de entrenamiento como para la base de datos prueba. Aquí tenemos la tabla de resultados donde donde hacíamos una comparación del clasificador SVM versus el clasificador real, y pues evidentemente vemos que ambos valores son perfectamente idénticos. Y para la predicción también vemos que en la clasificación de la máquina nos da los mismos valores de la clasificación real. Para la unidad 3, análisis estadísticos de resultados, en esta unidad pues abordamos lo que era la generación de curvas características cooperativas del receptor ROC. En esta pues se evaluó el rendimiento de un clasificador en el contexto de procesamiento de imágenes. Se incluyeron cálculos fundamentales, también se incluyeron representación de gráficas y análisis de los puntos claves de la curva ROC. Aquí vemos el código implementado del clasificador de umbral o perceptrón. Aquí vemos los resultados obtenidos para los cálculos de sensibilidad y especificidad, y tenemos aquí la gráfica de la curva ROC, donde básicamente esto nos indica que tanto para la evaluación cuantitativa y cualitativa nuestros márgenes y umbrales nos dieron al 100% en cada uno de los cálculos para el clasificador de umbral, en sensibilidad y especificidad. Pasamos a la descripción del proyecto de tratamiento de imágenes. Sabemos que el proyecto de tratamiento de imágenes consiste en desarrollar pues, un sistema el cual me permita procesar imágenes y analizar características para identificar objetos de interés, con el fin de que los empleados puedan acceder a las oficinas según su rol. A través de este proceso también se busca emplear técnicas avanzadas de segmentación, analizar las propiedades de los objetos y también evaluar el rendimiento del clasificador supervisado en un escenario real. Conceptos que contribuyen al desarrollo del proyecto tenemos lo que es la segmentación de imagen,
Aquí se aplican pues métodos de procesamiento de imágenes como la identificación de bordes, la binarización y el filtrado para reconocer y distinguir objetos de interés del fondo o de otros componentes de la imagen. Tenemos el análisis de las características de los objetivos. Después de haber segmentado las imágenes, pasamos a examinar basándonos en sus características como el color, la zona o la calidad de objetos existentes y la textura, en este caso pues las imágenes. Y por último tenemos la evaluación del rendimiento del sistema. Finalmente aquí es donde tenemos hallazgos de la clasificación y procesamiento donde estos se analizan a través de análisis estadísticos tales como la exactitud, sensibilidad, especificidad del clasificador. Aquí tenemos la implementación del código para la base de datos del entrenamiento de prueba. Vemos ya las imágenes obtenidas de la base del entrenamiento. Cabe resaltar que esta son una nueva base de datos que nos ha suministrado nuestro tutor, y con base a estas imágenes pues hemos obtenido o hemos realizado los análisis con las imágenes de entrenamiento. Aquí tenemos los resultados obtenidos de la imagen de entrenamiento para el clasificador SVM versus la clasificación de la etiqueta o los valores reales. Vemos que son iguales. Y pasamos a las imágenes obtenidas de la base de prueba, que son otras imágenes. Aquí tenemos una tablita donde utilizamos lo que era el centroide en X, en Y y la circularidad, y con base a estos parámetros teníamos que, mediante la implementación de un código, hallar la clasificación de la máquina. Aquí tenemos el código para el clasificador del entreno de la máquina, y finalmente tenemos los resultados para el clasificador SVM, que si comparamos estas dos columnas, clasificación de la máquina y la clasificación de experto o valores reales, vemos que son exactos, son idénticos los valores. Bueno, haciendo un análisis del clasificador de la máquina para los datos de prueba, vemos que el código utiliza una máquina de vectores de soporte, y estos lo que hacen es clasificar datos a partir de dos archivos Excel, que es la base de entrenamiento, que lo hemos nombrado así, y la otra es la base de pruebas. El resultado principal que se obtiene con este código es un conjunto de etiquetas de clase para los datos del archivo de prueba, predichas por un modelo SVM entrenado. Si los datos están bien estructurados y el modelo ha sido entrenado con la nueva base de imágenes, pues las predicciones van a reflejar la categoría correcta para cada nueva observación. Aquí tenemos el clasificador de umbral y perceptrón. Tenemos una tabla con los datos previos. Aquí únicamente se va a utilizar el centroide en Y y la circularidad, y tenemos la etiqueta real, ¿sí? que es el dígito que corresponde a cada imagen. Pasamos al código del clasificador de umbral y perceptrón, en donde parametrizamos lo que es el umbral en Y y el umbral en la circularidad. Finalmente tenemos los resultados para el clasificador de umbral y perceptrón. Como podemos ver aquí a nuestra imagen izquierda tenemos el valor resultante, y a nuestra derecha pues tenemos la comparación de la clasificación de la máquina versus el clasificador experto, y esto nos indica que nuestros valores han sido exactamente iguales. En cuanto al análisis de la clasificación de umbral y el perceptrón, pues el clasificador, como lo había dicho anteriormente, basado en unos umbrales, vemos que está funcionando correctamente para los datos proporcionados, mostrando una coincidencia perfecta entre las predicciones generadas y las etiquetas reales. Esto nos indica que los umbrales definidos para las características centroide en Y y circularidad están bien ajustados para este conjunto de datos específicos. Pasamos a las métricas. Aquí se evaluaron exactitud global, que pues básicamente esta es la proporción de clasificaciones correctas respecto al total de muestras. Tenemos la sensibilidad, que es la proporción de positivos reales correctamente identificados. Tenemos la especificidad, que es la porción de negativos reales correctamente identificados. Tenemos la especificidad, que es la proporción de negativos reales correctamente identificados. Y tenemos la precisión, proporción de predicciones correctas para cada clase entre 1 y 0. Finalmente, la matriz de confusión nos muestra los conteos de verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos y verdaderos negativos, y esto nos ayuda a comprender los errores cometidos por el clasificador. En la siguiente hoja tenemos la interpretación de los resultados con base pues a los resultados vistos anteriormente en la predicción del clasificador de umbral y perceptrón. Podemos concluir lo siguiente:
Para las predicciones correctas tenemos 9, para las predicciones incorrectas tenemos 0. Si realizamos los cálculos de sensibilidad y especificidad, nos va a dar un 100%, dado que la exactitud global es de un 100%. Esto lo único que nos indica es que el clasificador basado en umbrales es muy bueno y no presenta margen de mejora. En cuanto a la interpretación de los resultados, hemos hecho un análisis de sensibilidad, el cual para el modelo que se está detectando correctamente según su capacidad, las instancias positivas o tasa de verdaderos positivos minimizando los falsos negativos de estudio. En nuestro caso de estudio las predicciones son muy buenas dado que los valores porcentuales son del 100% acertadas en la clasificación. Y para el análisis de la especificidad, para este caso el modelo está detectando correctamente según su capacidad las instancias negativas entre las demás instancias que son negativas, minimizando los falsos positivos de estudio. En nuestro caso de estudio las predicciones son muy buenas dado que los valores porcentuales son del 100% acertadas en la clasificación. Bueno, durante el desarrollo del proyecto se adoptaron metodologías colaborativas y una estructura para garantizar el éxito y el desarrollo del proyecto. De estas principales etapas podemos destacar lo que es la planeación inicial, que es donde nosotros comenzamos con las primeras sesiones, en donde se definieron objetivos y los entregables en los foros. Luego se identificaron los recursos necesarios para trabajar para nuestro caso pues empleó el software MATLAB y el apoyo del tutor. Luego pasamos a lo que es la investigación y análisis. Aquí el grupo realizaba reuniones regulares como las conferencias para discutir hallazgos, resolver dudas y consolidar el entendimiento compartido de los puntos a desarrollar. Luego realizamos el desarrollo técnico, en donde una vez definidos los umbrales y el enfoque general del proyecto, pues se comenzó a avanzar de manera simultánea en las diferentes tareas indicadas en las guías. Luego hubo pues una retroalimentación por parte del tutor del curso para integrar los aportes y corregir posibles errores. Finalmente se hizo revisión, es decir, el grupo organizó sesiones de revisión con el tutor para evaluar avances logrados en cada unidad, en donde pues ahí se ajustaron parámetros y se corrigieron inconsistencias en base a pruebas realizadas en el software o en las simulaciones. Como lo había indicado, pues se realizaron simulaciones con el fin de analizar el desempeño del código implementado y finalmente preparamos lo que era la entrega final. En estas últimas semanas ya cerrar la etapa de la fase 5, el grupo consolidó todos los resultados obtenidos en una presentación final y se aseguró de que todos estos aspectos del proyecto estuvieran bien documentados. Podemos concluir que el proyecto pues, ha logrado una satisfacción funcional a poner en marcha un clasificador basado en umbrales que consiste en distinguir entre dos clases mediante el uso de las propiedades de centroid en Y y circularidad. Los resultados logrados evidencian una sólida concordancia entre las proyecciones del clasificador y las etiquetas auténticas con indicadores de rendimiento robustos como precisión, sensibilidad y especificidad. A pesar de los progresos que se fueron teniendo, también se detectaron áreas concretas que todavía pueden ser optimizadas, lo que genera oportunidades para etapas futuras del proyecto, como lo es el clasificador, dado que depende completamente de valores de umbral, lo que puede limitar su capacidad para generalizar en conjuntos de datos más complejos o con características más variables. Otro punto a mejorar es que el conjunto de datos utilizado es relativamente pequeño, lo que podría afectar a la robustez del modelo frente a nuevas muestras. Esto es todo, muchas gracias, hasta pronto.